¿Qué podría hacer que los precios de la vivienda subieran o bajasen los próximos meses? Es una cuestión muy importante que la gente o los inversores inmobiliarios están muy centrados, y sobre todo los inversores novatos, ¿no? Que dicen, oye, yo voy a esperar, que quizás no es el momento adecuado y voy a esperar que la vivienda baje. Yo creo que la vivienda es que está muy alta y voy a esperar a que baje para entonces yo comprar más barato y que lógicamente tenga mayor rentabilidad. Muchas veces esto no es una conclusión lógicamente de un inversor más profesional o de un inversor que ya está más avanzado y que ya tiene una cartera. Ese precio lógicamente sabemos que si sube o si baja va a tener unas consecuencias. En los próximos meses, y ya como opinión final, que daré al final del vídeo, os voy a comentar cuál es mi visión personal, pero vamos a ver distintos puntos que pueden ser clave en los próximos meses para ver esos factores que pueden bien impulsar la vivienda en el precio o bien para bajar en el precio. El primero de ellos, y el que más me gusta a mí siempre, son los tipos de interés y cómo afectan lógicamente a la inflación a los tipos de interés. Como ya sabéis, los tipos de interés vienen un poco relacionados cómo es la inflación, cómo es el IPC en cada país, y sobre todo nosotros que estamos en la zona euro, cómo el Banco Central Europeo, que tiene como política de regular todo este tema, pues cómo afecta a los tipos de interés. Ante una subida de tipos de interés, lo que hará lógicamente los precios serán contraerse, porque a medida de que los tipos de interés suban, si tenemos una vivienda que vale 100.000 euros y el tipo de interés en vez de ser del 2% es del 4%, quiere decir que nuestra cuota hipotecaria va a ser superior. La mayoría de personas que son trabajadores, la gran masa en España, por ejemplo, en muchos otros países, van a hacer que su capacidad de pago o su fondo van a ser los mismos que generan, pero lógicamente sus pagos van a ser superiores. ¿Qué indica esto en el sector inmobiliario? Los precios se pueden estancar o incluso bajar, porque como las personas ven que su cuota hipotecaria es superior, quizás no están dispuestos o no pueden pagar esos precios, o esos inversores no estarán dispuestos a pagar ese precio porque las rentabilidades quizás están muy ajustadas y no le ofrece cierta solvencia para acometer ese tipo de inversiones. Cuando invertimos en el sector inmobiliario son inversiones más a largo plazo y quizás una persona pues no está dispuesta a esperar tanto tiempo para recuperar su dinero de vuelta. Pero como un factor muy fundamental, aparte de este, puede ser también esa oferta de vivienda en este caso que se esté construyendo. Hay vivienda, como se comenta a nivel de noticias y toda esta historia, vemos que el gobierno quiere hacer vivienda pública, lógicamente, para fomentar que el precio de la vivienda baje. ¿Qué problemática tiene esto? Y para mí, esto es ya mi opinión personal, la problemática es que cuando decimos que vamos a crear vivienda pública no se puede hacer en un chasquido de dedos, ni mucho menos, sino que la vivienda pública, quien la hace muchas veces son promotores privados, donde quizá el sector público puede apoyar liberando suelo o fomentando lógicamente que los márgenes de ese promotor sean un poco más bajos, pero al final la mano de obra es la que hay que pagarle los salarios, y hay una regulación en cuanto a salarios tanto por las distintas categorías, y los albañiles van a cobrar X sueldo, van a ver el coste del suelo es X, el coste de los materiales es X también. Por mucho que se promueva vivienda pública, no puede ser una cosa de un día a otro de que ya se cree la vivienda pública. En los próximos meses, bien porque haya y se indique que habrá políticas de creación lógicamente de vivienda pública o no en distintas ciudades de España, como se está anunciando tanto bien por el gobierno como de distintas autonomías, en mi opinión personal, lógicamente no va a afectar para nada a que haya una oferta tremenda y que los precios vayan a caer. ¿Por qué? La oferta que sigue es la oferta de segunda mano, la mayor parte de ella. La vivienda de primera transmisión, esa vivienda nueva, cada vez que la vemos es una vivienda que es más cara que la de segunda transmisión, y el porqué de este coste es muy claro. Primero, porque hay que comprar el suelo, hay que promover ese suelo, hay que sacar licencia, hay que finalizar la obra, y eso tiene tiempo. Una persona que va a comprar esa vivienda, pues todo ese coste de todas esas personas que intervienen y todos esos costes a día de hoy, pues lógicamente intervienen y hace que el precio sea superior. Incluso cuando es primera vivienda y es una vivienda nueva, se paga IVA. En muchos casos, en muchas comunidades autónomas, es superior a lo que es el impuesto del ITP, de impuesto de transmisiones patrimoniales, que se paga en segunda transmisión. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, que el ITP es del 7%, comprar una vivienda de segunda mano sería más barato en términos de impuestos en líneas generales que comprar una vivienda nueva, ¿no? Hay muchas personas también que una vivienda nueva, con la idea de que lo quieren estrenar y demás, pues lógicamente hay una demanda superior, pero no es una cosa que tú puedas entrar de un día para otro. Siempre suele ser una cosa o un factor de que esa vivienda nueva sea más cara. Nosotros como inversores inmobiliarios, que siempre a mí me gusta dar este ángulo, de eso trata el canal, de la inversión inmobiliaria, y ya sabéis que es mi pasión y el análisis del mismo y del mercado es lo que a mí me acomete a estar aquí creando este contenido. Yo voy a analizar que si yo tengo una vivienda de segunda transmisión o una vivienda que ya es más antigua y una vivienda nueva, como inversor inmobiliario
a mí siempre me va a interesar en líneas generales para ese alquiler o para recibir rentas, para una creación de valor, una vivienda en este caso de segunda mano. Todo ese coste de promover, todas esas licencias y todo eso se ha pagado con euros antiguos, por lo tanto se ha pagado con un dinero que a día de hoy es menor que a lo que cuesta hoy esas licencias, esos materiales y demás. También a la hora de yo comprar una vivienda, digamos que ya no es nueva, a la hora de comprar yo podría estar alquilando al día siguiente o incluso en el mismo día, recibiría renta que de la otra manera no podría recibirlo. Sí que es cierto que es lo que nos acomete en este vídeo, que a nivel de factores fundamentales a la hora de analizar si el mercado, esa vivienda pública o esa vivienda nueva nos podría afectar a nosotros como inversores inmobiliarios porque se creara una oferta tremenda, a mí no me preocupa mucho, ni yo me preocuparía mucho tampoco en estas líneas y en líneas generales en la mayoría de ciudades en España ahora mismo, porque lo que se está construyendo como vivienda nueva es lógicamente ínfimo respecto a la cantidad de viviendas que hay ya construidas y la demanda que viene inminente tanto por la inmigración como de mucha demanda reprimida que hay de personas que quizá hoy, a día de hoy, están viviendo por habitaciones y que quieren comprarse su primera vivienda, personas que quieren crear una familia y crear un proyecto de familia conjunto y quieren acceder a esa primera vivienda, ya sea nueva o de segunda transmisión, y no encuentran vivienda o la que encuentran es relativamente para su salario o para sus ingresos cara. Por lo tanto, no es algo que sea preocupante en estas líneas. Otro punto fundamental es la demanda extranjera. Hay muchas zonas de España, como son principalmente las zonas costeras, que hay mucha demanda extranjera que vienen con capitales superiores y con rentas superiores a las que tenemos en España. Países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Austria, son países, Estados Unidos incluso, pues son zonas del mundo que los salarios por líneas generales son superiores a los que recibimos aquí, y muchas veces esas personas que vienen de esos países para comprar aquí quizás no es la persona promedio ni siquiera de ese país, sino que son personas que tienen una capacidad adquisitiva ya en su país importante o por encima de la media y que vienen a invertir en el extranjero, ya bien sea por una inversión para recibir renta o una inversión híbrida donde reciben renta y ellos también disfrutan de esa propiedad, o simplemente una segunda residencia de disfrute. ¿Esto cómo puede afectar lógicamente al precio en los próximos meses en España? Pues yo diría que analizando el mercado y demás, hay zonas que sí puede verse afectadas, zonas como son, y hemos visto en los últimos años, y yo he invertido en esa zona, como ya sabéis, las personas que ya me seguían anteriormente, años atrás, en la zona de Málaga, la zona de Alicante, la zona de Valencia, zona de Madrid, donde hay mucha demanda extranjera y eso hace que el precio se eleve por encima de la media. Estos inversores extranjeros muchas veces no vienen buscando la rentabilidad que a nosotros nos puede parecer atractiva aquí en España, que siempre cuando hablamos de inversión inmobiliaria siempre van buscando ese mínimo de 8, 9, 10, 12% de rentabilidad bruta. Al menos si analizáis el mercado veis la rentabilidad que ellos buscan es mucho menor. Son mercados mucho más maduros, mercados donde la regulación es mucho más fuerte. No tenemos en estos países problema a nivel de ocupación, se me meten allí, yo no sé qué me pasará con mi vivienda, sino que esa regulación es mucho más dura y el inversor está dispuesto a recibir una rentabilidad menor. Muchas veces con que cubra la inflación o que supere ligeramente la inflación, son inversiones que ya se consideran bastante buenas. También para ellos pues puede ser un objeto de diversificación, tanto si son inversores de Estados Unidos con una divisa distinta, como de Reino Unido, que le ocurre lo mismo, como si son, por ejemplo, inversores de Europa que utilizan el euro, pues un poco diversificar por el riesgo país, en un país que lógicamente, como ya sabemos, España es de los primeros países que reciben turistas, prácticamente está en el top 3 casi año tras año y es un mercado bastante seguro, y donde esta demanda extranjera en esa zona puede hacer que el precio suba porque entra un gran flujo de capitales. Son zonas muchas veces atractivas por el tema que nosotros tenemos aquí en el país, del sol, de bueno, pues lo que es la gastronomía y demás, y es muy atractivo para ellos, y estas zonas se pueden ver en los próximos meses, y yo estoy viendo muchos cambios en que puede incrementar mucho el precio de la vivienda. Ya ha ocurrido en esta zona con mucha fuerza, inversores que vienen de países latinoamericanos, sobre todo en el área de Madrid, donde quieren tener un resguardo de dinero tanto en su divisa en euro aquí, porque su divisa quizás es un poco más floja, como en la zona que he comentado del Levante o de la zona de Málaga en Andalucía. Aparte de ser un refugio, son muchas veces hubs internacionales de negocio y también de disfrute, y lógicamente podemos ver un repunte muy importante en los precios, y en los próximos meses estamos viendo que hay incremento de precios, incluso ya están los precios relativamente altos, pero sigue creciendo mes tras mes
y estamos viendo todo eso tanto en alquiler como en precio de vivienda. Otro factor fundamental sería esas políticas que está aplicando el gobierno. El gobierno lógicamente está regulando lo que es el tema muchas veces de tema turístico, tema de habitaciones, tema también a nivel de muchas zonas de limitación de precios. Eso en los próximos meses, ¿cómo puede afectar? El gobierno y en ciertas zonas regula el tema turístico, pues puede hacer que mucha de esa inversión se vaya a otra zona o a otras modalidades. El inversor inmobiliario, para mí, y yo como propio inversor inmobiliario, no me va a espantar quizás nada de estas cosas, porque se podría cambiar ligeramente la modalidad. Si yo estoy, por ejemplo, en habitación y me regula el precio de la habitación, me puedo cambiar al tradicional. Lo que yo tengo que tener en cuenta, y lo que tenéis que tener en cuenta muchas veces a inversores que empezáis también, es que nosotros cuando empezamos a hacer una inversión inmobiliaria tenemos que tener una visión de que podamos virar rápidamente a una modalidad o a otra, o hacer una salida rápida. Eso nos lleva a un tema fundamental en el análisis de esas propiedades. Hay propiedades como, oye, voy a comprar un cuarto sin ascensor, un quinto sin ascensor, voy a comprar una comunidad en un barrio regular. ¿Qué ocurre con esas cosas en los próximos meses? Si hay una política regulatoria donde haya una tensión de precios, puede hacer que la demanda baje porque ya no sea tan atractiva. Si viene toda esa regulación, lógicamente yo no querría estar en una propiedad que no tenga una demanda de salida rápida. Cuando yo soy inversor inmobiliario, yo tengo que invertir con una visión de que yo tengo que salir rápido del mercado si hay una regulación, o si un modelo, yo no puedo comprar, por ejemplo, a una rentabilidad de un piso turístico que me ofrezca, por ejemplo, el 10%, que si me regulan esa zona y tenga que ponerlo en tradicional, quizás pierda dinero, ¿no? No puedo hacer eso como inversor inmobiliario, y eso en los próximos meses puede ser muy importante. Habría ya que estar viendo un ojo cómo va a funcionar esa regulación en mercados como, por ejemplo, mercados muy tensos, como puede ser Cataluña, como puede ser Madrid, como puede ser algunas zonas del Levante, que están muy tensionadas. Tenemos que tener en cuenta que se podría sufrir a la hora de cambiar o de salir de este tipo de operaciones. Ya como último factor, y un factor general, sería tener en cuenta esas tensiones a nivel globales que tenemos que tener en cuenta que nos podrían afectar ligeramente. Una regulación a nivel europeo, una regulación, digamos, a nivel mundial, una inflación muy grande, digamos, o como ocurrió en años anteriores, de que los tipos de interés subieron en líneas generales o que bajasen en líneas generales. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, pero quizás a nivel de un inversor pequeño, de un inversor que tiene una cartera de 5 inmuebles, 10 inmuebles, 20 inmuebles incluso, no son factores que quizás yo tendría en cuenta y que no pueden afectarnos mucho en gran medida, y sería el que tendría menos peso en todo esto que hemos comentado. Pero nosotros, como inversores que somos y que queremos convertirnos en inversores cada vez mejores, inversores profesionales, que nuestra renta de nuestros alquileres nos den ese beneficio, o en otras modalidades, tenemos que tenerlo en cuenta, porque siempre nos pueden afectar todas estas noticias globales y tenemos que estar siempre alerta, siempre en actualidad. Es uno de los factores que yo me centro, en estar siempre actualizado a todas estas noticias, ver cómo siguen las tendencias en otros países en Europa, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, o en otros países más emergentes, para ver cuál es la tendencia de mercado. Estos factores y otros muchos factores, además de la estrategia sobre inversión, sobre cómo empezar con un primer inmueble, cómo escalar una cartera, la financiación, el perfil bancario y otras muchas cosas, lo voy a estar desarrollando en una sesión gratuita que os dejaré el enlace en la descripción para que podáis acceder a ella y presentar una formación exclusiva que no se ha visto quizá en redes anteriormente, donde detallaré yo como analista de riesgos, como inversor profesional desde hace ya muchísimo tiempo y con mi trayectoria profesional en banca, voy a transmitir todo el conocimiento y la experiencia. Quiero que me acompañéis a esa sesión y disfrutar de este sector inmobiliario que tanto nos apasiona. Os espero dentro. Espero que estos factores os haya sido de interés. Si tenéis alguno más, dejádmelo en los comentarios. Si queréis que desarrolle algún tema, pues dejádmelo también para darle caña y disfrutar de este sector inmobiliario que tanto nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.